En mi estadía en esta escuela pude observar muchísimas cosas, pero en este caso lo que más resaltó fue la dimensión valoral de las dimensiones de Cecilia Fierro. En esta pude observar que los niños estaban como muy acostumbrados a compartir, a ayudar a sus compañeros cuando terminaban alguna actividad. O sea, en cuanto ellos terminaban, se dirigían a la maestra o simplemente se dirigían a ayudar a un niño, pero sin hacer el trabajo por ellos. Como que eso lo tenían muy claro. Igualmente noté muchas cosas que a mi parecer no eran tan correctas, pues en una ocasión me di cuenta de que la maestra hacía una diferenciación de los niños buenos y los niños malos, y de alguna manera los niños pues adoptaban estas palabras a su vocabulario y hacían estas mismas divisiones. Preferían no juntarse con los niños que eran malos, que eran niños como que no trabajaban o que eran más de relajo, ese tipo de situaciones. Entonces los niños pintaban una línea con ellos y pues se notaba ese tipo de situaciones. Un consenso con mis compañeras sobre lo que sucedió, lo que vio cada quien, supimos que llegó a presentarse una situación como de abuso en la primaria, por lo que pues al dialogar con ellas y pues ver lo que sucedió, cómo actuaron los maestros, nos dimos cuenta de que la escuela es un medio muy importante para reforzar valores, pero estos vienen desde casa, desde el contexto de cada niño, y difícilmente lo que un niño aprende en casa y ve todos los días y practica todos los días va a cambiarse estando en la escuela. Aunque nos esforcemos mucho haciéndolo, es lo mismo. Como llegamos a darnos cuenta en varias entrevistas, los docentes nos decían que ellos podían trabajar mucho con los niños y podían esforzarse mucho, pero se necesitaba apoyo de parte de la familia también. Pues si lo dejaban como algo sin importancia, los niños nunca avanzarían. Entonces, pues fue como a la conclusión que llegamos en ese aspecto. Y pues también nos sirvió para darnos cuenta de qué situaciones pueden suceder cuando estemos ya en nuestra práctica, y cómo actuar o cómo no debemos de actuar, o los protocolos que se deben seguir respecto a estas situaciones. La verdad es que la escuela está ubicada en una colonia con un nivel socioeconómico medio-bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de ella hay mucha delincuencia, vandalismo, drogadicción, entre muchas otras cosas. La verdad es que los alumnos, desgraciadamente, están muy acostumbrados a este contexto. De verdad está súper normalizado. Hubo una ocasión que, en esa semana llevaron a cabo un proyecto que era la elaboración de un libro álbum. Al final ellos iban a pasar a exponerlo. Este libro álbum más que nada era como de las emociones. Estas emociones pues era así, esta me hizo sentir feliz porque me regalaron un balón. Esto me hizo sentir triste porque me quitaron el balón, cosas así. Dentro del aula pues realmente no se tocaron como que temas sensibles, nada fuerte, pero llegó el momento en el que terminaron de exponer todos y la maestra les dijo que lo hicieron muy bien, vayan a exponer a otros grados. Al ir a exponer a otros grados, llegó creo que si mal no recuerdo estaba una de mis compañeras, no recuerdo si en quinto o en sexto, y uno de los niños que me tocaron a mí, del grupo que me tocó a mí, llega y dice como, aquí me sentí triste porque balaceraron a mi tío. Entonces sí, es como que nadie reaccionó como sorprendido o algo así, todos fue como, lo tienen súper normalizado todo eso. En otra ocasión, alguna de mis compañeras también llegó un niño y le dijo, es que a mí me ofrecieron tal droga y la verdad es que yo no acepté. En otra de mis compañeras pasó de que también a mi abuelita la mataron. Ay, pues lo siento, le dijo mi compañera. Y la niña fue de, sí, pero le dieron un balazo en la cabeza. Entonces realmente están en un contexto pues muy difícil. También al tener un poquito más de acercamiento a la maestra, pues me empezó a comentar algunas de las situaciones en las que los niños vivían. Había un alumnito que pues desgraciadamente su mamá lo abandonó y estaba a cargo de su abuelita. La verdad es de que era un alumno algo conflictivo, pero la verdad es que había tenido una muy buena mejoría gracias al apoyo de la maestra.
También había otro alumno que tenía problemas psicológicos, que también de repente tenía sus ataques en el salón y reaccionaba de una manera muy agresiva. También poco a poco ha ido mejorando, pero pues sin embargo él de repente recae. También recuerdo que al hacer la entrevista con la directora nos comentó que había un alumno que tenía autismo, entonces pues también los maestros tenían que enfrentarse a eso y no estaban, yo considero que no estaban 100% capacitados pues para atender a un alumno con necesidades especiales. Para finalizar, considero que la maestra, los maestros, los docentes en general, la escuela forman una parte muy importante de la comunidad, ya que pues yo tengo mucha cercanía con una madre de familia del grupo en el que estuve, y la verdad es de que ya después ella me platicó que la verdad es que estaba muy agradecida con la maestra y tenía muy buena interacción con ella. La verdad es que platicaban mucho. Ya después ella me platicó que tenía muy buena interacción con la maestra, que su niño había mejorado muchísimo. Y pues en general la institución es un lugar que llega a fomentar los valores dentro de una colonia que les digo que carece de muchas cosas. Entonces sí logra fomentar los valores y siento que es algo forma parte muy importante de toda la comunidad. Personalmente a mí me llama mucho la atención la dimensión interpersonal, ya que en mi salón los niños interactuaban mucho, se ayudaban mutuamente, también las maestras y directivos hacían que los niños se relacionaran más, por decir en bailables o actividades, siempre juntaban a los del mismo grado. Aunque fuera el B y el G, siempre los juntaban para que convivieran más y tuvieran más interacción entre ellos. Era una escuela pequeña, no había muchos grados. Bueno, en lo personal yo logré observar en mi salón que todos ayudaban mutuamente. Ellos siempre decían que para eso estaban los amigos. También con los de otro salón no era como que tuvieran una muy buena amistad, pero sí eran cordiales, se saludaban, algunos hasta jugaban. Lo que observé en la escuela es que los separaban por grados a la hora del recreo. Los de primero estaban en un lugar, segundo en otro, tercero en otro y así sucesivamente. Al igual los maestros, primero notamos que pues eran cordiales entre sí. Después, uno de los días logramos observar que tuvieron un disgusto y todo por una maestra. Vimos que unas de las maestras, o logramos escuchar que algunas de las maestras se reunían para decir cosas de otra maestra, que era la cual yo estaba, con la que yo estaba en el grupo. Decían que no respetaba horarios, que hacía lo que quería. Cuando, bueno, yo estuve y tal vez sí se pasaba por algunos minutos, pero no era mucho. Las maestras estaban disgustadas y hablaron con la directora pues tomó cartas sobre el asunto y dio solución, bueno, trataba de dar solución. Algunos maestros no, igual en la hora de recreo los maestros estaban separados por grado, las maestras de primero en un lugar, las de segundo en otro, y eso nos llamó mucho la atención. También decían que era por lo mismo que no tenían una muy buena relación. Al momento de hacer las entrevistas, les preguntábamos que cómo era su relación con los demás docentes. Algunos decían que cordiales, otros decían que pues buena, y otras solo se reían o hacían caras, y eso daba a ver que pues no tenían una muy buena relación. Con los padres de familia pues sí se interactuaba, no se interactuaba tanto más que en la hora de la salida y entrada. O en mi caso la maestra sí llegó a hablar como 3 veces con algunos padres de familia durante esa semana. La interacción y todo eso es una cosa muy importante, ya que hace un ambiente más sano y más cordial. Me llamó mucho la atención la historia de la maestra Berenice, la cual fue la que estaba dando clases en el aula que me tocó. Ella me comentó que anteriormente se usaba mucho la preparatoria pedagógica. Después de eso,
hizo su licenciatura en educación primaria. Fueron los únicos estudios que tuvo la maestra en cuestión de licenciatura. También me llamó mucho la atención que esa semana a mi maestra le tocó los honores a la bandera, por lo cual toda la semana le tocó la guardia en la escuela. Ella llegaba todos los días temprano a recibir a maestros y alumnos. Su rutina se basaba de llegar, abrir la escuela, ir a dirección a firmar su asistencia y recibir a sus alumnos. Después de eso, la maestra formaba a sus alumnos afuera del aula para contarlos, pasar asistencia y entrar al salón. Me llamó mucho la atención que la maestra en la pizarra pusiera siempre su nombre, la fecha y el eje formativo a trabajar. Al salir de clases, la maestra igual formaba a sus alumnos en hileras y salían en orden. Toda la escuela formaba a sus alumnos en el patio principal para salir, ya que así los padres pudieran entrar por los niños. A mí me tocó observar en el grado de quinto G. A mí me pareció muy interesante la dimensión didáctica, ya que a pesar de que en mi grado no la trabajaba mucho el docente, me platicaron mucho mis compañeras de lo que ellas veían y el material didáctico que solían utilizar con sus compañeros. Como un ejemplo fue que pegaban los trabajos que los alumnos realizaban como carteles, dibujos, croquis y todo eso para que los alumnos vieran que pues sus trabajos valían la pena y como motivación para que lo siguieran haciendo. Otra cosa que me pareció de repente fue que en uno de estos salones tenían pegadas unos tabloides que hablaban sobre las emociones. Esto para que los niños las fuesen identificando y supieran qué es lo que en realidad sentían. Otra cosa que me llamó mucho la atención, pero de mi salón, era que a pesar de que el docente no solía utilizar mucho material, alrededor del salón había mucho material didáctico. Era también como abecedarios que contenían dibujos de las películas como Shrek, Toy Story, que suelen ser llamativos para los niños. También había unos tabloides de las tablas de multiplicar con dibujos de Harry Potter. Esto yo creo que también era por lo mismo para llamar la atención de los niños y que dijeran, pues no sé, facilitarles el aprendizaje, ya que era, por decir un ejemplo, Hagrid era en la tabla del 2, o sea que me dijeran, y el docente les decía, a ver, repasemos la tabla de Hagrid, y era la del 2, entonces los niños la identificaban con cosas que les gustaban a ellos, que en la mayoría de salones estaban pegado todo este tipo de material didáctico, como ya lo mencioné, el abecedario, las tablas, los verbos, en alguno que otro también estaban pegados los ejes articuladores y los campos formativos que nos plantea la nueva escuela mexicana, el plan 2022. Esto para que los alumnos también lo fuesen identificando como lo ven ellos en sus libros. También algo que me llamó mucho la atención es que en cada salón hay una biblioteca pues personalizada para los niños para que los niños lean esos que son libros de su interés que ellos mismos llevan o que los docentes les regalan. Otra cosa que también pude observar de esta dimensión, que es la didáctica, es que los alumnos suelen motivarse más y trabajar con más gusto y más entusiasmo al tener estos materiales, ya que les resulta más interesante y hablando con la directora y con los maestros, me pude percatar que la escuela era nueva, ya que no tenía mucho de ser construida, y esta era una escuela de 3 pisos. Nos comentaron que ellos antes no tenían salones, eran aulas móviles, y que pues no se contaba con muchos grupos de alumnos. También pues los salones ahorita se encuentran en buenas condiciones debido a que es nueva la escuela y se encuentran decorados, algunos a la mitad, algunos completamente, debido a que se tiene una regla, la cual es que los maestros de la mañana tienen que decorar la mitad de un salón y los maestros de la tarde tienen que decorar la otra mitad del salón.
a veces hay desacuerdos, entonces por eso solo está de acuerdo una parte o viceversa. También nos pudimos percatar de que había agua, bueno, ahorita es lo que les está faltando, pero tiene luz, tiene pues lo necesario. También que esta escuela cuenta con un patio de tamaño mediano, en el cual se dividía para niños de sexto grado de una parte y niños como de primero en otra. Entonces se dividía como por grados y tenían que estar cada uno en su lado del patio y pues no provocar problemas con niños más chicos o más grandes. También de lo que nos pudimos percatar es que tenían un sistema llamado Vida que trataba de que algunos maestros venían a darles clases de educación física a estos alumnos porque no se tenía maestro de educación física en esta escuela, más que para ciertos grados. En mi caso, yo fui a observar el sexto grado y pues ellos no contaban con maestro de educación física y pues ni siquiera con este recurso que les estoy hablando. Entonces el maestro lo que hacía es que en su tiempo les daba una hora a él de educación física y lo sacaba y pues sí, les impartía clases. Bueno, esta escuela cuenta con 12 grupos que son B y G y también cuenta con un salón de cómputo, pero el cual nos comentaron que solo se usa en el turno matutino y pues en el turno vespertino lo tienen prohibido utilizarlo. Y pues también hablando de los patios, estos no contaban con algún techo o algunos recursos para tapar del sol a los niños. Cuando los niños hacían educación física, estos tenían que traer gorros, sombreros o algo, pues para poder cubrirse del sol. La escuela era tamaño mediana, la verdad estaba algo chica. Y pues básicamente esas observaciones nos sirvieron mucho pues para darnos cuenta cómo es una escuela, las cosas que tiene que tener, que tiene que llevar, las cosas que le pueden faltar o que puede mejorar. Y pues también debido a esto, cómo se desarrollan los alumnos y cómo imparten su mismo trabajo los maestros, debido a que tienen material o no tienen los recursos o no. Y pues esto nos fue de mucha gran ayuda.